Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con este ciclo de aprendizaje y viendo ya estos últimos tres videos, que son uno de los temas más concurridos y más importantes en lo que es la electrónica. Hoy trataremos ley de Kirchhoff. En anteriores videos hemos venido hablando sobre la potencia eléctrica, sobre la ley de Ohm, que abarca lo que son las magnitudes eléctricas dentro de un circuito, ¿verdad? Ok, pero hoy nos vamos a centrar en la ley de Kirchhoff, que nos habla se centra más en el voltaje y en la corriente, ¿verdad? Pero la ley nos anuncia cómo se comportan, o sea, hablando la corriente y el voltaje, ¿no? Hablando de la corriente, que sabemos que es la cantidad de corriente que fluye en un circuito, y el voltaje es la fuerza con que transporta esa cantidad. Ok, bien, pero veamos cómo se comporta la corriente y el voltaje en un circuito en serie. Circuito en serie. Entonces, hablamos de que la corriente y el voltaje tienen comportamientos diferentes eh, entre sí, o sea, son proporcionales, sí, hablando de cantidades. Pero podemos apreciar aquí un circuito compuesto por una fuente, una pila de 1.5 voltios de corriente directa, unas resistencias que no le puse valor porque ahorita no vamos a ver cálculos, sino que quiero que vean lo que les hablé de la corriente y su recorrido en un circuito. Bien, tres resistencias, una pila. Parte la corriente siempre respetando la polaridad, positivo a negativo. Ojo, no es corriente convencional, es corriente trabajando esquemáticamente. Entonces, sale la corriente de positivo, ven el recorrido, primero entró esta resistencia, bien, seguimos acá, entró a esta otra resistencia, luego va por acá y llegó aquí. Vieron que es un solo recorrido, es un solo camino que toma la corriente, ¿cierto? Ella en ningún momento se desvió para allá o se desvió para acá, porque es que el circuito se puede apreciar que simplemente es un solo camino, es un circuito cerrado. O sea, la corriente no tiene por dónde irse, no tiene por dónde escaparse, lo que es un circuito rotativo, si puede llamarlo así. Entonces, aquí tenemos las dos leyes de Kirchhoff en un circuito en serie. La primera nos dice, la corriente es la misma en todo el circuito. Es la misma en todo el circuito. Es decir, que si esta corriente hizo este recorrido con 10 amperes de carga, suponte. La otra ley nos dice, esta se llama ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta es la corriente en un circuito en serie. Ahora, pero veamos cómo se comporta este voltaje en este circuito. Nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. La sumatoria de las caídas de tensión es igual al voltaje de la fuente. Es decir, la sumatoria de las caídas de tensión. Una caída de tensión, porque no lo saben, que no ha visto mis anteriores videos, una caída de tensión es simplemente, como lo dice su nombre, es una caída de este valor a lo largo de todo el circuito. Este viene siendo el voltaje de la pila, que es el voltaje total, pues el que está suministrándose. Cuando pasa por esta resistencia, tiene una caída de tensión, porque esta resistencia, recuerden que se está oponiendo a esa fuerza entrante. Entonces, acá tenemos 0,5 voltios de caída de tensión entre este punto de esta resistencia y este otro punto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otra resistencia y eso nos indica que tenemos otra caída de tensión de 0,5 voltios. Y por último, tenemos otra caída de tensión porque tenemos otra resistencia. Y vean que el voltaje está presente en un circuito en serie. Por eso tiene una caída de tensión. Entonces tenemos 0,5 voltios aquí de caída, aquí 0,5 y 0,5.
si nos ponemos a analizar la parte, 0,5 más 0,5 más 0,5 es 1,5 voltios, que es el voltaje de la fuente, o sea, es el voltaje total. Y ya se está cumpliendo la ley que nos dice la sumatoria de la caída de tensión, esto más esto más esto, es igual a la voltaje de la fuente. Bien, eso en un circuito en serie. Ahora pasemos a un circuito en paralelo. Ok, bueno, circuito en paralelo, aplicando la ley de Kirchhoff. Un circuito en paralelo, acuérdese que hablamos en los anteriores videos sobre asociación de resistencias, por si no lo viste. Un circuito en paralelo es cuando el punto A y el punto B está simultáneo, conectado con el punto A y el punto B de su consiguiente. Bien, nos hablan. Circuito en paralelo. Siguen siendo las mismas leyes. Ojo, son las mismas leyes de Kirchhoff, pero ahora en un circuito en paralelo. ¿Qué nos habla la ley de corriente de Kirchhoff? Que la corriente que entra a un nodo, esto es un nuevo concepto que aprenderemos hoy, es igual a la sumatoria de corrientes que entran. Ajá. Primero aclaremos lo que es un nodo. Un nodo es un punto donde se unen tres partes de un circuito. O sea, acá esto es un nodo, porque aquí se está uniendo esta resistencia, se está uniendo esta resistencia y se está uniendo esta fuente a un solo punto de conexión. Véalo aquí. Acá se une este extremo de la resistencia, este extremo y este extremo de la pila acá. Bien, eso es un nodo. Bien, ahora pasemos a la ley. Ahorita estamos hablando de que la corriente salía, y ojo aquí, vean que aquí la corriente se desvía por acá y se desvía por acá. ¿Por qué se desvía? Porque ahora la corriente ya no tiene un solo camino, sino que tiene dos caminos por donde irse. Entonces, primero va por aquí y llega por aquí. Luego esta corriente que se fue por acá entra también y aquí se unen. Entonces nos dice que la corriente que entra a un nodo, aquí está entrando una corriente. Está entrando una corriente que vamos a llamar I sub 1. Porque es una... O sea, porque aquí prácticamente lo que está ocurriendo es que la corriente se está dividiendo en dos. Entonces, acá está entrando una corriente 1. Acá está entrando. Ajá. Como venía diciendo, acá entra una corriente I sub 1. Aquí sale una corriente I sub 2. Entonces, como este está entrando, nos dice la corriente que entra a un nodo, o sea, la corriente que entra es I sub 1. Es igual a la sumatoria de corrientes que salen, aquí salen. Pequeños errores técnicos. Es igual a la corriente que sale, me disculpen. Entonces, está entrando esta corriente. Recuerden que la corriente que entra se asume que es la corriente total. O sea, es lo mismo que decir que la corriente total es igual a la corriente que está entrando al primer nodo. Es decir, que si aquí tengo, vamos con otro valor, 6, no sé, 1 amperio. 1 amperio de corriente está entrando, por aquí se va a dividir. Ok, entonces aquí está entrando una corriente y aquí están saliendo dos corrientes. Aquí está saliendo una corriente y aquí está saliendo otra corriente. Ya, no, esta no. Esta corriente que está entrando es la corriente total. Esta que está acá. Luego esta se divide para acá y se divide otra para acá. Esta la vamos a llamar I sub 3. Entonces, se supone que como aquí está entrando es la corriente total. Y como se está dividiendo, entonces nos habla de que esta corriente más esta corriente nos tiene que dar esta corriente. Es decir, que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Y esta
suma nos da la corriente total de 1 amperio. Entonces, sabiendo esto, I sub 2, por supuesto, va a valer 0,5 amperios y I sub 3 va 0,5 amperios. Y eso nos da la corriente total que queremos de 1 amperio. Bien, bien. Sé que al principio no es del todo dominante, pero bien, ya vamos a pasar a una analogía que les preparé acá. Pasemos al voltaje. ¿Qué ocurre en el voltaje en un circuito en paralelo? Ok, aquí es fácil decir que aquí hay 6 voltios, aquí hay 6 voltios, y aquí hay 6 voltios. Pero ¿por qué es el mismo voltaje? Porque la ley nos dice que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que el voltaje en el nodo es igual al voltaje de la fuente. El voltaje que está aquí en este nodo es igual al de la fuente. El voltaje que está acá en esta ramificación del circuito son 6 voltios. El voltaje que está acá son 6 voltios. El voltaje que está acá es menos 6 voltios porque está a tierra. 6 voltios. O sea, todo el circuito son 6 voltios porque está en paralelo. Ojo, porque está en paralelo. Aquí no hay caídas de tensión, no hay nada de eso porque aquí estamos en un circuito en paralelo. Bien, entonces pasemos a la analogía. Tenemos acá, imagínate tú que esto es una bomba de agua. La bomba de agua es de 6 voltios. Suponte que estamos haciendo, o sea, estamos asimilándolo, pero estamos comparando. Suponte que esta es la pila de 6 voltios. Entonces dijimos que el voltaje es el mismo. En este caso acá es la presión del agua. La presión del agua siempre va a ser de 6. Acá, en este nodo, en este y acá. Ok. Entonces, acá vean que el agua fluye. Pero el agua se divide acá, entonces cae. Acá el agua es total. O sea, todo esto que está fluyendo acá es todo el agua que queremos que se llene esto. Pero ella siempre va a tener una intensidad de agua aquí porque se divide y sigue por acá. Y aquí va a tener otra intensidad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando caiga acá? Bueno, simple, se va a llenar, este tanque se llena, y este tanque sería la corriente total. Sería la corriente total, que es la que está acá en principio, ¿verdad? Porque aquí la presión siempre, cuando comienza, aquí no se ha dividido el agua, por eso es que el agua es total, pero cuando se empieza a dividir es que decae su valor. Bien, y ya, eso es todo. De todas formas, si este tema no se logra entender, estoy procurando que se entienda, eh, es opcional. Pues no opcional. Están libres de hacer las preguntas que quieran. Pero este tema, si ves otros videos en YouTube, en otros canales, seguramente lo van a explicar de otra manera. Yo lo estoy explicando de manera resumida y fácil de comprender. Esto es lo más fácil, creo que de los temas que más he resumido, porque bueno, ya el video no creo que dure más de 5 minutos. Pero bueno, aquí tenemos la ley de Kirchhoff.